¿Cómo están, señores? Vamos a leer la palabra. Hechos, capítulo 5. Hechos 5:1. Si han encontrado. Vamos a leer desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a leer hasta aquí. Nosotros, cuando leemos la Biblia, lo más importante que la Biblia es distinto a nuestro pensamiento. Dios, mediante la Biblia, quiere que aceptamos el corazón de Dios, dejando el corazón de Satanás, dejando nuestro corazón, y que tengamos el mismo corazón con Dios. Por lo cual, sea quien fuera entre ustedes, cuando abren la Biblia y lo leen, cuando dicen que la palabra de la Biblia es igual a mí, eso sí tiene un problema. Cuando llevamos la vida de fe normal, la Biblia dice así, pero yo pensé así. Yo estoy muy equivocado. Y cuando el corazón de Dios, ahora, cuando se hace uno con mi corazón, desde ese momento, Dios empieza a trabajar dentro de mi corazón. Tenemos el Good News Corp. Durante un año ellos realizan servicios en el exterior. Yo, en el 2007, había recibido la invitación mediante el Partido Juvenil de China. Ellos me invitaron, me dijeron para que lidere a los jóvenes de China. Estaba muy ocupado. Y en el 2009 fui. Es un lugar en donde van ahora formando a los mejores jóvenes de China. Es el Partido Juvenil Comunista. Y durante 2 días había realizado la charla delante de ellos. Debemos encargar al pastor ocupar todo ello a toda la juventud de China, dijeron ellos. ¿Cuál es la razón por la cual China no podía menos que actuar así? Porque por el problema de la población, cuando se casaba el matrimonio solamente debían tener un hijo. Teniendo un hijo, ahora cuando después de nuevo se volvía a embarazar, le llevaban a la mujer para que aborte. Hasta aquel entonces, solamente tenían un varón o una nena.
Entonces, los niños hacían unos reyes en China. Nadie podía realmente liderar a los niños y era un problema muy serio. Y yo le había contado acerca de ello. En el 2010 habíamos hecho ahora el compromiso de que haríamos en el 2010 el campamento mundial. Y no salió bien el resultado y no pudimos hacer el campamento en China. Luego, una editorial de China me llamó. Usted ha hecho una charla en el Partido Comunista. Es muy bueno el contenido. Nosotros, ya que este contenido, bueno, es muy corto, sería muy bueno que usted agregue un poco más y hagamos un libro de ello. Yo riéndome en broma le dije, ¿cuánto usted puede vender? Le pregunté. Y me dijo que podría vender 150 millones. 150 millones si se vende. Ah, realmente yo sería un millonario. Pero realmente China me estafó. Y yo envié el libro. Ellos hacen 2 libros. Uno es el libro oficial. Y ponen el precio común. ¿Y el otro cuál es? Ahora hacen un libro para venderlo ellos de por sí. Pero el precio es a la mitad de precio. En China, nadie compraría entonces mi libro. No se vendió ni siquiera uno. Y solamente ellos vendieron y obtuvieron el beneficio. No conocía a China. Y allí recién entendí, China es un país así. Realizando la charla del intelecto, era increíble. Los jóvenes iban cambiando. Me encontré con el rabino en Israel y él vino en verano a Corea. Y yo fui, ¿qué me dijo él? Me llevó en su carro durante 3 horas a mí. Y yo pensé, ¿por qué me lleva durante 3 horas a mí? Entonces me dijo, me llevó al monte con su carro. Y allí había un colegio. Y él se asustó en gran manera. Nosotros, ese colegio de Tedo era muy bueno. Esta persona se asombró y dijo, ¿cómo los jóvenes pueden ser así? Cuando uno aprende la formación del intelecto, así se convierte. Me encontré con más de 40 presidentes a nivel del mundo entero. Todos me piden para realizar la formación del intelecto en sus países. Y mientras que nosotros íbamos llevando a cabo, todo se pausó por la pandemia. En esta ocasión, ahora de manera oficial, queremos empezar a hacer esto. Esta es una historia verídica. Oigan bien. En las Olimpiadas de Brasil, un joven de África dijo, maestro, por favor, queremos ver en vivo las Olimpiadas de Brasil. El maestro le dijo, es hora de clase. Bueno, hazlo cuando acabe la clase. Cuando acaba la clase, también el fútbol acabará. En la clase tenemos que tener la clase. Y él de repente se enojó y se levantó y salió afuera. ¡Yo quiero ver el fútbol! Después de 2 horas, empezó a incendiarse la escuela. Ya no podía más apagar el fuego porque estaba empezando a incendiarse. Todos salieron a la cancha.
Esto es una historia verídica. No les diré qué país ocurrió esto. Entonces todos ellos estaban mirando el colegio que se quemaba. Algunos entre ellos iban tomando foto y habían ahora enviado las fotos. A la mañana, al día siguiente en la mañana, 82 escuelas se quemaron. ¡Qué interesante que se queme esto! Entonces, los videos, de ninguna manera. Señores, deben pensar mucho para comprarle el celular a los niños. También deben delimitarle el tiempo que tengan el celular mientras que ellos están viendo el video. En ese país, los niños, ¡ah, qué divertido! ¡Se está incendiando! ¡Wow! Y ellos sentían diversión y continuamente iban incendiando. Luego en ese país, yo cuando fui al siguiente año, escuché que se incendiaron los colegios. Los hombres no solamente ven y piensan, deben de hacer crecer la habilidad de pensar. Antes de vender, uno tiene que saber vender. Cuando uno quiere vender la manzana, tiene que pensar acerca de la venta de manzana. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes por entero baja la capacidad de pensar realizando el IYF. Hemos hecho crecer la capacidad, la habilidad de pensar en los jóvenes. Sin lugar a duda, ha cambiado la manera de pensar en ellos a nivel del mundo entero. Ya que este fenómeno está surgiendo a nivel del mundo entero, los presidentes están pensando mucho por la juventud. La mayoría de los presidentes saben lo que me dicen a mí. Pastor, nuestro país no está en medio de la abundancia, pero la juventud, nosotros sacrificándonos, realmente ahorramos el presupuesto para poder distribuir a la juventud, pero ellos solamente se quejan. El pensamiento. Uno piensa en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, en la quinta etapa, en la sexta etapa. Así uno va pensando, hoy tengo que ir a recoger manzana. Simplemente uno va con la canasta, ¿verdad? Eso es en la primera etapa. Pero en la segunda etapa, ¿cómo voy a recoger la manzana que está en lo alto? Tengo que llevar un palo largo. ¿Y qué voy a hacer cuando cae? Voy a poner una red en el palo para poder recoger la manzana y que no caiga. De esta manera, uno tiene que ir desarrollando su pensamiento. Hoy en día hay tantos videos y tantas cosas que ven y uno no piensa profundamente. Uno no piensa profundamente. Yo no soy una persona que tenga una mente brillante. Tampoco fui buen estudiante. Pero, ¿cuál es la razón por la cual yo leo esta Biblia? La palabra es la palabra de Dios. Cuando vemos la Biblia, dejamos a un lado mi pensamiento. Y cuando dejamos a un lado nuestro pensamiento y vemos la Biblia, vemos de manera totalmente distinta la Biblia. En Génesis 1, ahora dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada. Dice, luego, y fue la tarde y mañana un día. Y aquí dice, es el segundo día. Siempre la palabra de Dios empieza de noche.
Pero entre los hombres no hay nadie que piense desde la noche. Empieza de día y termina la noche, ¿verdad? Por lo cual, eso es lo distinto de Dios y nosotros. Dios dice, es de noche y de día, y allí es el primer día. Es de noche y de día, luego es el segundo día. En la mañana sale el sol resplandeciente, a la noche empieza la oscuridad. Nuestra vida, cuando empieza de la oscuridad. Dios desea que empiece la oscuridad y luego vaya a la luz. Pero los hombres siempre escogen de lo resplandeciente a lo oscuro. Esta capacidad de pensar profundamente, cuando uno llega realmente a formar eso, ¿qué fenómeno ocurre? La gente se asusta al oír este sermón que yo doy. Ananías y Zafira vendieron y escondieron una parte de lo que vendieron. Hay una cosa que Ananías no sabe. Ananías y Zafira, en la primera iglesia, ellos eran miembros de la iglesia que fue erigida después de que Jesús resucitó. Dios a los miembros le había introducido el corazón de Dios. Porque hoy en día mucha gente lee la Biblia. ¿Cuántas denominaciones hay? Y todos dicen que todos tienen la razón. Y claro, todos dicen que son una secta porque leen con el pensamiento del hombre. Ustedes, cuando leen esta Biblia, ahora vaciando todo su pensamiento, deberían leer la Biblia. Ananías y Zafira, vendiendo el terreno, ellos dijeron que entregarían a Dios, pero dentro de Ananías y Zafira, ¿qué corazón surgió? Ellos no habían entregado todo lo que vendieron, sino que una parte lo escondieron. ¿Por qué lo habrán escondido? Nuestros hijos van creciendo, si damos todo lo que ganamos del terreno, ¿cómo comeremos? ¿Qué pasa si pasamos la dificultad? Ese corazón surgía en ellos. ¿Qué quiere decir aquello? Es porque no conocen el corazón de Dios. Hoy, en nuestra iglesia, invité a una persona. Era cuando vivía en Kimcheon. Con un sistema prepago de $200, nosotros vivíamos en una casa. Él apostó. Entonces, apostó la casa al banco y él realmente hipotecó la casa y se escapó. Un día vino el gerente del banco junto a nosotros. Esta casa ya no es la casa de usted, ya hágase a un lado. Eso es lo que intentaba decir. Y yo tenía que salir de la casa. No tenía ni un centavo. Y luego no tenía a dónde ir tampoco. Delante de Dios me puse a orar. No porque uno ora llega a tener la casa al momento. Mientras que oraba un día, no ores nada más. Dios me dio el corazón de que sal a buscar una casa. En un lugar donde no está lejos de mi casa, había un edificio que realmente era muy bueno. Era un buen edificio para hacer academia de peluquería, de sastrería. Era muy bueno para nosotros, ideal. El edificio era muy bueno, pero yo no tenía dinero.
Y lo vi y salí afuera. Y las veces que tenía tiempo, yo oraba. Pero un día, Dios en mi corazón me decía, ¿cómo te pareció aquella casa que viste la vez pasada? Claro, es muy bueno aquella casa, Señor. Ese corazón sentía. Pero eso ya lo habrán llevado. Ya pasó más de 3 meses. Y yo desayuné, salí afuera todavía. No habían vendido. Y estaban los niños. ¿Dónde está tu padre? Que dice que fueron afuera. Esa noche, yo sentía como que Dios me daría aquella casa a mí. Yo fui, me encontré con el dueño de la casa. Le dije, yo soy un siervo de Dios. Vine a predicar el Evangelio a esta ciudad. Una persona se escapó hipotecando la casa al banco. Yo oré a Dios. Dios me dice que me dará esta casa a mí. Yo no tengo dinero. Sería bueno que me dé. Es una locura. ¿Tú estás bromeando? Pareciera que me diría eso. Él tenía los ojos cerrados y solo se puso a pensar. Él después abrió los ojos y el dueño dijo, en el barrio Chichadong soy anciano de la iglesia Chicha. Asimismo me dijo, Dios sobre la autopista me dio un buen edificio. Si el siervo de Dios desea usarlo, ¿cómo voy a impedirlo? Úselo. Yo no podía creer, pero la hija del anciano estaba tocando el piano en su habitación. Sentía como que yo estaba en el cielo. Hemos hablado de muchas cosas nosotros. Y luego cuando yo quería salir, ¿qué me dijo? ¿Usted vendrá con las manos vacías cuando venga? Como que nos sentiremos un poco raros. ¿Cuánto usted puede preparar? Prepararé 80 dólares. Realmente era 100,000 wones y era bien grande esa cantidad de dinero. Realmente cuando me fui a saludarle al gerente, sí, ay, señor Park, discúlpeme, yo voy a ser gobernador, como que me siento muy mal. Y me dio 10 dólares a mí. Y luego, antes de conseguir esa casa, yo había hecho el contrato con otra casa. Y cancelamos y al final tenía que devolverme 50 dólares, pero no me devolvió. Una vez fui para cobrar. Había tantos acreedores que estaban formando fila en esa casa. Y no podía encontrarme con esta persona. Y realmente, ¿usted llevará realmente el pote de salsa o si no podrá llevar el armario? Yo dije, no podré cobrar en esta casa. Al final me olvidé. Esta persona trajo 40 dólares en efectivo. Realmente tengo muchos acreedores.
de ninguna manera le puedo robar a usted. Y al final tuve $50 porque ella trajo $40. Y luego me dijo, me llamó un amigo. ¿Cierto que tienes dificultad? A mí también me falta dinero porque estoy llevando un negocio, pero no sé por qué. Tengo $20. Úsalo como tú quieras. Y si tienes dinero, devuélveme. Y si no puedes, no importa. ¿Qué tanto? Y al final tuve $70. Ya fue dentro de 2, 3 días. Y luego, era como 10 personas que vivían en mi casa. Le llamé a todos. Saquen todo el dinero que tienen. Sacaron 10 centavos. Todo, todo, todo. Y pudimos tener $10. Le dimos eso y nos mudamos. El día que nos mudamos, yo no hice la mudanza. Con la Biblia salí afuera. Fui a la casa de una persona, le prediqué toda la tarde el Evangelio. Y ya, seguramente terminaron la mudanza y quería regresar. Empezaba a llover a cántaros. La dueña me dijo, no tengo sombrero. Por favor, vaya cuando termine de llover, dijo ella. Ese día, yo quería mojarme bajo la lluvia. Puse en mi pecho mi Biblia. Me voy a mojar un poquito y vine. Estaba lloviendo a cántaros y yo me iba caminando bajo la lluvia, pero era muy feliz. Estaba hablando con el Señor. En Jerusalén no había ni una habitación para Jesús. Y siempre iba al Monte de los Olivos para ahora refugiarse. Yo, estando bajo la lluvia, dije, Señor, usted en Jerusalén no tenía ni siquiera una habitación. Usted siempre iba al Monte de los Olivos para predicar. Días como hoy, en donde usted ha escapado de la lluvia. Pero un ser como yo, soy un don nadie. ¿Por qué me da esta casa a mí? Ese día, llorando, fui a mi casa. Había 4 habitaciones en una casa en donde yo vivía por primera vez en Seúl. Me encantaba la habitación. Si hubiese estado en Jerusalén, si hubiese entregado esto a Jesús le daría una habitación y las 3 habitaciones restantes sí podrían dormir entre 4. Sería estupendo. Y había 3 baños. Era fantástico. Y luego había 4 habitaciones en la nueva casa en donde me mudé. Cuando uno tiene un fluir, un contacto con Jesús, cosa que ni se puede imaginar el hombre, y camina junto con Dios, llega a experimentarlo. Estando durante un tiempo, fui a Daegu y el anciano falleció. Fui al funeral en Gumi. Anciano, muchas gracias. No puedo olvidar esa gracia del anciano en mi corazón. Aunque una obra que Dios realizó. Lo importante, cuando uno va viviendo su vida, anteriormente yo viví conforme a mi manera. Dentro de Ananías y Zafira, ¿qué es lo que Dios deseó hacer?
Ananías y Zafira, cuando había dado todo, el Señor, testificando que el Señor le había dado así, quería formar a los hombres de Dios. Pero ahora vendiendo toda su tierra, entregando. Y cuando tenga la dificultad, si el Señor le dé, se acercaría al Señor y tendría un corazón cercano a Ananías. Así quería formar a Ananías. Pero Ananías escondió lo que ganó el terreno. ¿Por qué lo había escondido? Cuando entregué todo el dinero a la iglesia, ¿qué pasará cuando yo padezca dificultad? Entonces, en la vida de Ananías, Jesucristo estaba vivo, vendiendo todo mi herencia. Ahora sí lo entrego en la iglesia. Cuando yo padezca dificultad, ¿cómo viviré? Dentro de ese plan, Jesús estaba ausente. Realmente Dios estaba como el Señor. Si Jesús hubiese estado cuando yo estaba en Kimchon, cuando yo estaba en Akokton, cuando estaba en Daegu, no tenía ni un centavo. Mi esposa estaba embarazada. Crecía el vientre de ella, se acabó la comida. Aunque varias veces dije, habíamos ido al orfanatorio de Kimchon. Y al director, yo dije que quería predicar la palabra a los órfanos. Ellos no tienen padre. ¿Cómo vivirán ahora en adelante? No pediré nada. Permita que prediquemos la palabra durante una semana. Y el director me miró largo tiempo y me dijo que lo haga. Mi esposa estaba con el vientre hinchado. Empezó a dirigir el himno a los niños. Y yo le enseñé, anuncié el evangelio a aquellos niños. El director sentado atrás iba oyendo. Era de tarde y había puesto una mesa tan buena. Y hasta que queríamos llorar de agradecimiento. Y de nuevo anunciaba la palabra. De nuevo, ahora comíamos a la noche y predicaba a la noche. Y de nuevo venía hasta la casa caminando. Mi esposa no camina bien. Largo tiempo caminaba, pero desaparecía. Estaba cojeando allá atrás ella. Cuando le predicábamos a aquellos huérfanos, era muy feliz. Dios a nosotros no es una vida común y corriente. Habiendo aflicción, dificultad nos lo da. Y cuando hay dificultad, ¿usas la manera humana o tú ves ahora mediante Dios? Así nos va entrenando. Viviendo hasta ahora, hay veces que no tengo dinero, tengo dificultad. Jamás yo he dado pistas al hombre. Dios, ahora vemos cómo estando vivo trabaja. Ananías y Zafira ahora había dado el corazón de vender el terreno y entregar aquello. Después de entregar todo aquello, el que vaya a la universidad, bueno, necesitan dinero y se le acaba el dinero. En ese momento, Dios ayudándole le dice, Ananías, yo estoy contigo. Zafira, no tengas miedo, yo te estoy cuidando, yo te estoy guardando. Así es como quería hacer. Pero el corazón de Ananías, aunque decía que ofrendaba a Dios, aunque él decía que
vendiendo sus terrenos, le daría al Señor. Dios estaba ausente en él. Si yo doy todo esto, no tengo nada y tenía miedo y no podía entregar toda su herencia al Señor. Pedro dice, si ese terreno, no seguía siendo tuyo y después de haberlo vendido también podías hacer como querías. Y también podías haber dicho, la mitad lo entrego, pero ¿por qué mientes? Es el corazón hacia Dios, pensando de que Dios no le ayudaría. Yo he tenido mucho de ello hasta ahora. Cuando vemos las cosas que ocurren, no hay nada que no pueda hacer sin Dios. Realizamos mucho de ello. Por lo cual Dios desea que se llegue a formar la relación entre Dios y nosotros. Si le falta dinero, no es cuestión de ustedes, es cuestión de Dios. Si están enfermos, no es mi problema, es el problema de Dios. Cuando tienen un problema, es un problema de Dios. Aunque tienen dinero, ustedes no ponen los ojos en el dinero, tienen camino, pero no ponen los ojos en el camino. Señor, estoy en esta situación. Señor, quisiera ver cómo usted me ayuda a mí. Señor, ayúdeme a que pueda creer en usted. Yo creeré en usted y así hace crecer la fe. Hizo bien hasta el hecho de haber vendido el terreno a Ananías. Pero delante de la iglesia, voy a dar solamente el 1/5 y el resto voy a usarlo para mi negocio. Bueno, hazlo así. Voy a dar el 1/10 y después el resto voy a usar para mi negocio. Hágalo así. Pero el problema era distinto. Ananías, cuando había escondido, ¿qué ocurrió? Luego Ananías, su hijo, se enfermó, se internó. Los hermanos, Ananías entregó todo el dinero, no tiene dinero, vamos a ayudarlo. Y cuando fue al hospital, dice que ya ha pagado todos los gastos del hospital. Ananías y Zafira, ¿cómo habrán pagado? Sí, él parece que sustrajo un poquito de lo que había vendido. Qué sabio es Ananías. Es que mi esposo es tan torpe y entregó todo, pues. Si surge ese ambiente, ¿cómo sería la fe de creer en Dios? Ananías y Zafira, no es que así simplemente lo hicieron, vendiendo porque otros vendieron. Podías dejar de vender o aunque lo vendas, podías tenerlo tú. Pero ¿por qué has mentido diciendo que es todo? Ananías realmente sí escondió su dinero y en la dificultad lo usó. Y el matrimonio se peleó. Ananías, ellos ahora guardaron y ahora usaron. Y mira, nosotros entregamos todo. ¡Qué torpe eres tú! Es la cuestión. Dios está guardando toda la vida de Ananías. El mañana, los hijos, el matrimonio, todo esto lo tiene en las manos. Pero Ananías quiere cortar toda esa relación con Dios. Ananías murió. Zafira viene, no supo que Ananías murió. Disculpe, pensó que actuaría así, pero esto es todo el monto. Tú también muérete. Zafira también murió. A menudo digo, en la iglesia de Cagna, Pastor Oxbar es muy bueno. Si fuese Pedro, todos ustedes iban a morir. Es una broma.
Dios está abriendo el camino ante nosotros. No tenemos otro camino, por más que haya dificultad, pidiendo a Dios. Sin lugar a duda, el Señor obra. El Señor, cuando entregamos todo nuestro ser ante el Señor, nunca el Señor nos da la espalda. He vivido en muchísimas ocasiones sin dinero. A menudo he vivido de tal manera. Exactamente. El Señor me ha ayudado a mí. Yo podía ver eso. Estaba tan agradecido ante el Señor. Después recibí la salvación. Cuando ustedes viven con su manera y Dios tiene su manera, y si vivimos así sin ser uno, eso está mal. Vendiendo todos sus bienes. No le estoy diciendo para que entreguen todo al Señor. No sé cuánto sea la herencia que ustedes tengan, pero es mucho más grandioso esa ayuda que Dios le puede brindar a ustedes. Yo hasta ahora he vivido de tal manera. Las veces que había dificultad, exactamente veía cómo el Señor me ayudaba a mí. Dios es un Dios que está vivo. El que Ananías haya escondido el dinero es porque no cree en Dios. Por eso ha ocurrido eso. Si ustedes creen en Dios, si ustedes se apoyan en Dios, ¿qué es lo que Dios desea a ustedes? Dios ahora el sufrimiento, la pobreza. Y eso es para que ustedes pongan los ojos únicamente en Dios. Yo he dicho, cuando estaba en el cuartel y salí del cuartel, ¿qué es lo que yo aprendí en la última ocasión? Hubo el caso Kim Shin-jo. Todas las personas que salían del cuartel ahora regresaban. Se pospuso la salida. Luego, en ese momento, comúnmente en la base, ahora los que entraron tal fecha, bueno, era un periodo de una semana y después lo hacían en la temporada de 35 días y en la última fecha me tocó a mí. En la base de comunicaciones, el suertudo era mi seudónimo. En ese momento, cada tarde, había una novela, El suertudo, en el canal KBS se transmitía. Pero yo, todos los oficiales, cuando veían cómo yo trabajaba, todos veían cómo Dios abría el camino. Y un mes antes de que termine, ahora, realmente todos los que están por salir no hacen nada. Yo no pude ni realmente tener eso. El día 53 era el día que uno salía y me tocó a mí justamente. Wow, tú eres suertudo hasta el día que sales, me dijeron. Yo siempre vivía en el salón de culto. Y cuando fui a la base para dejar el cuartel, dejaron el casco y la pistola y todo lo robaron. No sé quién lo robó. Y yo tenía que devolver todos aquellos artículos. Cada noche yo gritando oraba, Señor, deme dinero. Y había un pastor que vino ahora por primera vez y me decía, soldado Park, ¿usted devolvió todas sus cosas?
sí, ya todo está bien preparado. De repente sacó 2 billetes arrugados, $2, y me lo dio. Pastor, no importa, estoy bien. Te digo que recibas. No, pastor, estoy bien, no hace falta. Reciba. Estoy bien, pastor. Recíbalo. Claro. Sí, él es pastor, por más que era oficial, no me tuteaba. Muchas gracias. Y le di al hombre que se encargaba de los artículos y encárgate, resuelve con ello. Salí de la base. Si este Dios está conmigo, en el desierto de Sahara, cuanto fuese yo voy a vivir. Por más que vaya al Polo Sur, cuanto fuese podré vivir. Verdaderamente, Dios me ayudó en todo, Dios me guardó en todo. El Señor realmente desea gastar todo por nosotros. ¿Qué es lo que va a mezquinar? Pero la tristeza más grande para Dios es que no creemos en Dios. Anania y Zafira, después de que había dado todo lo que había vendido el terreno, no tenía nada de lo que había dado a Dios. Había muchas dificultades, pero con milagro el Señor la ayudaba. Imagínense. Una persona quería poner en renta su casa. Yo soy hijo de Dios, deme su casa. ¿Está loco? ¿Está cuerdo usted? Así diría. ¿No les parece? Dios había trabajado. Yo he experimentado mucho de esto en mi vida. Verdaderamente, estaba muy, muy agradecido ante Dios. Este Dios a quien creemos está vivo. Dios nos conoce. Dios nos está guardando. ¿Cuál es el problema? Anania y Zafira, aunque está en la iglesia, no cree en Dios. Vendiendo el terreno, después de haber vendido toda la herencia. Cuando mi hijo vaya a la universidad, ¿cómo podré pagar la matrícula? ¿Cómo podré pagar ahora yo los gastos del hospital? Dios, eso que debía de obtener de Dios, ellos están guardando el dinero porque lo están queriendo obtener de otro lugar. Ahora también Dios está así. Si ustedes padecen dificultad, vino el pastor Kim Jin-soo hace poco. Estaba muy enfermo. Le salía la sangre, no sabía de dónde. Oramos. Vino hace 3 días. Pastor, me curé, dijo él. Gracias por orar. Estaba muy agradecido. No conocía ni la enfermedad que tenía. Varias veces, gente que va muriendo realmente revive. Yohan Choi, Nam Kyung-yeon. Varias personas antes de morir han venido y resucitaron. El Señor Jesús, como estaba en este mundo, Dios que está aquí, es nuestro dueño, está junto con nosotros y nos guarda y nos está ayudando. Ahora, cuando tenía dificultad, por completo está preparado para ayudarle, escondiendo ahora el dinero del terreno que dice. Es todo. ¿Por qué Dios se enojó? Mira, tú dices que crees en Dios, pero tú no crees en mí. Mira esa dificultad. Tú te estás preparando por ello. Yo no soy el que te está ayudando.
dentro de la iglesia. Mira, estás enseñando solamente cosas malas en la iglesia. Y Dios dice, muérete. También nos puede pasar lo mismo. Algo importante es, Dios está vivo. Es Dios quien nos guarda. Estamos muy agradecidos. Yo cuando recibí el juicio, gente mala había planificado. Alguien dijo para comprar un canal de cable. Todos decidimos comprar el canal de cable. Llevaron mi sello. No sabía. Pastor, ¿esto es su sello? Y yo le dije que sí, era mío. Luego me di cuenta que esa persona a mi nombre había hecho una cuenta corriente y había puesto $500,000. Y era como que yo iba a buscar ese dinero. El abogado, pastor, sabemos lo que ha hecho. No sabíamos, ya pasó bastante, no sabíamos bien. Pero estaba escrito de que yo fui a buscar el dinero. Queríamos buscar, no sabíamos, no encontrábamos. Y realmente el abogado, no sabíamos, estaba bien ansioso. El hermano Moon Young-jun, que era mi secretario, empezó a buscar en su agenda y apareció Pastor Oxupar, campaña de la iglesia de Hanbat. Hasta las 12:30 había dado el sermón y estaba el cassette. En ese entonces estaba escrito de que a las 11:11 yo había ido en busca de ese dinero. Es increíble la obra que Dios realiza. Porque Moon Young-jun habrá escrito eso en su agenda. Si no hubiese existido eso, yo tenía que realmente ir a la cárcel porque era como que yo había comido los $5 millones. El Señor me había guardado de ello y es increíble. Un hermano se acercó y me explicó que él había buscado ese dinero. Le dije que estaba bien. Exactamente, el Señor nos guarda a nosotros. Viviendo la vida, he experimentado muchas cosas difíciles. La razón por la cual yo podía estar vivo hasta aquel momento es porque el Señor estaba conmigo. Tienen la vida de guardarse a sí mismo. También tienen la vida en la que Dios le guarda a ustedes. Si ustedes no creen en ese Dios, nada realmente no tiene sentido. Tienen que tener la fe de que el Señor lavó en la cruz todos mis pecados. Hoy en día, muchos pastores de muchas iglesias enseñan de que son pecadores, por lo cual vendría a ser que la muerte de Jesús en la cruz es vano. En la Biblia exactamente dice que no somos pecadores, que todo pecado el Señor Jesús lo llevó. Como el pecado pasó a Jesús. Exactamente está escrito eso. En el Antiguo Testamento, cuando tenían sacrificio con la cabra o la oveja, el pecado que uno comete pasaba a la oveja y la oveja moría por los pecados de uno, por lo cual nuestro pecado era perdonado. El Señor Jesús
había ocasión de que le habían puesto la mano. ¡Qué maravilloso! En San Mateo capítulo 4 aparece. En San Mateo 4, Jesucristo va para recibir el bautismo junto a Juan en el Jordán. Pero Juan se opone, dice, no, le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan había puesto la mano en la cabeza de Jesús y oró. Al día siguiente, Jesús vino. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le ponen la mano en la oveja o en la cabra para que pase el pecado. Ese bautismo, ese pecado, pasa al Señor Jesucristo. Acerca de ello nos habla. Al día siguiente dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús debía morir por nuestro pecado, pero no podía morir manteniéndose el pecado en nosotros. Debía pasar el pecado en ese momento antes de que muera en la cruz. Ahora es bautizado y en ese momento todo el pecado en nosotros pasó en Jesús. Al día siguiente, cuando Juan ve que Jesús se acerca, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Levítico 9, cuando vemos Levítico 9, dice, en Hebreos 9, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio, más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, se refiere al templo aquí. En aquel entonces, el templo había sido expresado como tabernáculo. Era de una forma de tienda cuando salieron de Egipto, no hecho de manos. Tabernáculo, tabernáculo del cielo. Porque todo templo que está en la tierra ha sido hecho con la mano del hombre, pero el templo del cielo no fue hecho con las manos del hombre. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho en manos, es decir, no de esta creación, va al templo del cielo para derramar la sangre. ¿Por qué el Señor Jesús fue a derramar la sangre en el tabernáculo del cielo? Porque estamos en esta tierra, en la cuestión del tiempo. Está el pasado, presente, futuro. Aquí estamos en el espacio del tiempo, pero el cielo es un lugar eterno. No existe pasado, no existe futuro, solamente es eterno. Por lo cual Dios, yendo al reino eterno, debe derramar la sangre. Así únicamente el pecado es perdonado para siempre. El Señor Jesús en 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Se refiere al tabernáculo del cielo. No por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Era una eterna redención. Una vez para siempre acabó. En ese momento, el pecado de todos nosotros fue derramado en el altar del cielo. No hemos hecho absolutamente nada.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo de hecho de mano, es decir, no de esta creación. En Hebreos 10:10, ¿qué dice el Señor? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los sacrificios. Es el sacrificio del Antiguo Testamento. En el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí el enemigo, ¿quién es? Perdón, nuestro pecado derramando la sangre. Pero si decimos que somos pecadores, somos enemigos. Claramente, el Señor murió por nuestro pecado en la cruz, perdonó todos nuestros pecados. Pero en Seúl, muchos pastores nos enseñan de que somos pecadores. Y al final ellos son los normales y nosotros somos el secta. Pero ¿cuál es el problema? Muchos pastores en Seúl imitan nuestro sermón. Ahora hay más personas que dicen que son justos. Cuando uno lo cree con el corazón, no de manera teórica, somos hijos eternos de Dios. Dios ve si creemos o no creemos. Anania y Zafira había escondido lo que vendió del terreno. Dios le guarda a ellos, pero no habían podido creer aquello de que Dios le guardaba, por eso lo escondieron. Ellos no murieron porque escondieron el dinero, sino porque no pudieron creer en Dios, murieron. Muchos miembros en Seúl dicen que son pecadores. Significa que el Señor ha fracasado en la obra de la cruz. Ahora ellos deben ir al infierno. Claramente deben saber. No somos pecadores. Jesús en la cruz claramente perdonó nuestro pecado. Para siempre. En Hebreos 10:14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios así nos prometió. Hay mucha gente que dice que es pecador sin creer en esta palabra. Deben arrepentirse. Están diciendo que Jesús murió en vano. No murió en vano. Perdona nuestro pecado. No es que deben saberlo por la teoría nada más. Deben creerlo. Jesús que perdonó nuestro pecado nos guarda, nos protege. No importa con qué nos encontremos, esa persona que cree en esta verdad, vemos cómo Dios le guarda. Yo, en miles de ocasiones he visto cómo Dios, cosas que eran imposibles humanamente, lo ha logrado. En esta mañana, ¿qué tipo de vida de fe quieren tener? ¿Ustedes quieren esa vida de fe en la que ustedes sujetan su futuro y tiemblan por ello? ¿O creyendo en
el Señor que perdonó nuestro pecado y me salvó y me guiará en mi futuro. ¿Quieren creer en ese Dios? Qué tristeza. Muchos cristianos, todos dicen que son pecadores. Dicen que Pastor Oxupar es un secta porque dice que es justo. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Ellos cantan muy bien, pero por boca, aunque lo dicen, y cuando oran dice, Señor, soy pecador. Realmente no concuerda para nada. Yo quisiera decirles, dejando todo su pensamiento, crean únicamente en la palabra. En la palabra, Dios nos ama, envió al Señor Jesús y lavó todo nuestro pecado y se responsabiliza nuestra vida. Vamos a creer en el Señor Jesús. Vamos a apoyarnos en Jesús. ¿Es difícil? ¿Son pobres? ¿No tienen comida? Pongan los ojos en Jesús. Jesús le dará nueva fuerza y le dará la gracia. Hoy, nosotros tenemos que decidirnos. Como Ananías, yo seré esa persona que cuide mi ser como Ananías. Ustedes nos apoyaremos en Dios creyendo de que Él nos cuidará. Viviendo la vida hasta ahora, ha habido muchos momentos en los que tuve dificultad por el dinero, pero jamás el Señor dejó de ayudarme, me bendijo a mí. Creí de que el Señor perdonó mi pecado. He visto al Señor que me ayudaba en medio de la pobreza. Parecía difícil al comienzo. Una gracia ilimitada he llegado a hallar. Muchas gracias.